sábado en la iglesia donde él disfrutaba de la compañía de los hermanos y hermanas. Así también nosotros estamos siguiendo este ejemplo y estamos aquí en este santo lugar. Aunque algunos hermanos no pueden venir, pero están con nosotros y nosotros estamos con ellos. Que el Señor esté con cada uno de nosotros, que el Señor nos bendiga en este día del sábado y nos dé las bendiciones especiales que Él tiene para este día y que nos ayude a saborear estos sábados que nos esperan en la eternidad. Bienvenidos a todos y que el Señor os bendiga. Después del vídeo que se va a proyectar, cantaremos el himno 485. Bon dissabte a tothom. A Mateo 19, 14, diu: Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A l'equip de la tribu estem molt contents de poder Us convidem a tots els pares i nens el proper dia 20 de març a una reunió on explicarem tots els plans i totes les idees que tenim per a aquest nou exercici. Aviat rebreu informació per la reunió del dia 20 de març. Ara sí, i com diuen que una imatge val més que 1000 paraules, aquí teniu el vídeo de la tribu. Me aburro. ¿Cuándo va a empezar la tribu? ¡Hey, tribu! ¡Empezamos! ¡Yay! ¡Comienza la tribu! ¡Sí! ¡Vamos, tribu! ¡Empezamos! ¡Escucha la tribu! ¡Yay! ¡Empezamos! ¡La tribu! ¡Empieza ya! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que empieza la tribu! ¡Bravo! ¡Por fin! ¡La tribu ha vuelto! ¡Por fin! Chicos, empezamos. Ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empezamos. ¡Coche, coche!
Inclinemos nuestros rostros para orar, queridos hermanos. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por los hermanos que tenemos, por ser tus hijos y tus hijas en esta tierra, en este mundo cubierto de oscuridad, cada vez más tensa y más tensa. Vemos como las últimas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Sentimos la necesidad de esta fuerza que solo tú puedes darnos para que podamos vencer el mal, para poder prepararnos para la lucha que nos está esperando, para este conflicto, el último conflicto entre el bien y entre el mal, llamado Armagedón. Prepáranos para poder vencer con tu ayuda. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos reflejar tu carácter y proclamar el mensaje que tú tienes para este mundo, este Evangelio eterno, para que pueda escuchar cada persona que mora en esta tierra que hay una salvación. Tenemos un Creador, un Salvador y un Consolador. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que hablamos, que sea para honra y gloria de tu santo nombre. Te damos gracias por este sábado, porque es un día que tú has apartado de todos los días, un día especial para que podamos disfrutar aquí juntos, con escuchar tu palabra y darte gracias por todo lo que tú has hecho, haces y vas a hacer por cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos a hacer luz en esta tierra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y te damos gracias por todo. Amén. Hola, buenos días. Este es un momento que vamos a dedicar a los más pequeños de la iglesia, así que los que queráis, si podáis, podéis venir aquí delante rápidamente para optimizar el tiempo. Lara, ven. Lucas, ven. Ven, cariño. Muy bien, sentaros aquí, en esta silla de aquí. Perfecto. Poneros aquí. Muy bien. Para todos los que habéis venido aquí, como para los que estáis por allí con los papás y para los niños que están allí, todos tengan un feliz sábado. Hoy vamos a repasar una de las historias que más conocemos todos. Yo estoy segura que lo conocéis. Avui repassarem la història de la creació. Aviam, el primer dia què ha creat Déu? La luz. El primer dia es va separar el dia de la nit. Molt bé, Lucas. El segon dia, què va passar? Sí, es va separar l'aigua que està a baix i l'aigua que està a dalt. I l'aigua que està a dalt, quina forma té? Nubes, núvols, molt bé. El tercer dia, què va passar? Molt bé, van aparèixer tot tipus de plantes, plantetes que tenen flors, plantetes que tenen fruita, plantetes que donen llavors. Boníssim. El quart dia, què va passar? Què va aparèixer al cel? El sol, molt bé, Elisa. Va aparèixer el sol perquè pugui estar de dia i de nit. Qui surt de nit? La lluna. Va posar la lluna a la nit, juntament amb les... Molt bé, els estels, les estrelles estaven també acompanyant a la lluna de nit. El cinquè dia, què va passar? Els ocells, molt bé, Benjamin. Ocells de tot tipus, grans, petits, de molts colors.
Exacte, de molts colors. També va crear a l'aigua els animals aquàtics. Molt bé. Tot tipus de peixos petits, grans. I el sisè dia que va crear Déu, tot tipus d'animals que caminen per la terra, oi? I també què va fer? Molt bé, aquesta és la part que més m'interessa. Doncs un dia, al final del sisè dia, Déu va dir, aviam si no ens taquem. Va dir, agafem una mica de sorra perquè farem el nostre projecte més especial. Doncs agafaré una miqueta d'aigua de la meva boca i la posarem aquí, ajuntant la sorra amb l'aigua. Mira que bé. Sembla una plastilina, oi que sí? Aquest és el projecte més maco que jo penso que Déu ha tingut. Sabeu per què? Perquè no només és boníssim sentir l'olor de la sorra quan està mullada, sinó també es pot tocar i és molt suau. Ja, vaig fer una boleta. Yo también puedo, mamá. Sí, posa't això. Veieu? Després vosaltres fareu també el mateix amb plastilina que n'hi ha en aquestes bossetes, d'acord? Mireu que bé! Oh, li puc donar la forma que jo vull. Déu va dir, quina forma li donarem a l'home? Li donem una forma rodona, quadrada, triangle, quina forma? Què tal si s'assembla a nosaltres? Va dir. Doncs va començar a fer un ninot amb el fang. Li va quedar molt maco. I Déu podia incorporar els sentits que ell ens ha donat a nosaltres. Va tocar el fang, va veure el que estava fent, va olorar aquesta oloreta bona de la sorra humida i després li va donar l'alent de la vida, oi que sí? Déu ens ha fet molt especials i amb tanta estima i cura que va dir, al setè dia anem a descansar tots junts i a fer festa. Doncs en aquesta festa que van fer, van convidar tots els éssers que han sigut creats i van celebrar que Déu és el nostre Pare. Sabeu que cadascú som especials? Mireu-vos els dits. Mireu-vos així els dits. Veieu que hi ha unes línies als dits? Aquesta és una empremta digital que ens fa diferents cadascú de l'altre. Sabeu que quan els nens neixen, els hi fiquen aquí una tinta especial i li fan així amb un paper? Això és per identificar-los, perquè cadascú tenim una empremta singular i especial. El mateix passa amb l'ull. L'ull té unes ratlles molt petitones que són diferents, estan organitzades diferentment en cadascú. I el mateix passa en la part més petita del nostre cos, que és la cèl·lula. A dins de les cèl·lules n'hi ha ADN. Veieu? Això que és com una espiral, això també cadascú tenim d'una manera diferent. Déu ens ha estimat tant que ha tingut aquesta alegria de fer-nos a tots iguals, però alhora diferents. Doncs ara us convido a que cadascú de vosaltres podeu crear amb les vostres mans i a la vostra imaginació alguna cosa amb la saviesa que Déu ens ha donat quan ens ha creat, d'acord? Aquí hi ha unes bossetes, a dins teniu material per treballar durant el culte, demaneu ajuda als vostres pares i, sobretot, quan acabi, podeu tornar la bosseta, d'acord? La bosseta i els colors que hi ha a dins. Totes les manualitats us la podeu quedar, d'acord? Vinga, agafeu.
Després cap a on estan els pares. Darina, Emily, Darina, vine, carinyo. Lara, Sandra, Kevin, Al. La lectura bíblica se encuentra en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras de espíritu en nuestro corazón. Damos paso a nuestro querido pastor. Queridos amigos, feliz de veros, feliz de estar juntos, feliz de unirnos, feliz sobre todo de ser familia y de que podamos compartir estos momentos donde lo que más queremos es pan de vida. Poder escuchar la voz de Dios y poder orientarnos y reorientarnos. Sed todos y todas muy bienvenidos. Dejadme que de una forma especial, antes he visto a Nerea Toro, no sé si está por arriba o por abajo, no lo sé, pero quiero darle de una forma especial la bienvenida y también todo nuestro cariño, ¿vale? A ella, a Patricia, a Jordi y a Basti y a todos sus seres queridos. Me ha hecho mucha ilusión poderla ver, ¿de acuerdo? Así que vamos adelante con la propuesta de reflexión de esta mañana. Mirad, sabéis que suele ser habitual que cada película tenga una banda sonora, ¿verdad? Suele pasar. Hay un montón de músicos que de una forma orquestada son capaces de poner en marcha una misma armonía para transmitir un mensaje a la película o al musical o a lo que sea. Si yo ahora os pusiera bandas sonoras, probablemente os las sabríais todas. No os las pongo para que no os paséis todo el culto cantando la canción en la mente, que os conozco. Pero dejando eso de lado, yo me pregunto, si estamos tan acostumbrados a esto, ¿será que la Biblia también tiene su banda sonora? ¿Cuál es la banda sonora de la Biblia como la palabra de Dios? ¿Cuál es? En ese sentido, me gustó mucho un libro que ha escrito el pastor adventista Ty Gibson y me parece magistral, sobre todo para que intentemos ver
la Biblia como una obra de arte y encima inspirada. Yo lo que más quiero es que cuando pases por la Biblia no solamente la disfrutes, sino que la asimiles, que la entiendas y que veas que todo tiene razón de ser. Porque a veces nos puede pasar que Eva comió una manzana, David mató a Goliat, Josué dio vueltas a Jericó y se cayó, y luego vino Jesús. Pero la conexión entre una cosa y otra a veces me lío un poco. Por eso es importante la reflexión de esta mañana, o por lo menos la primera parte de la reflexión de esta mañana. Quizá haremos una segunda más adelante, porque a veces me siento como los discípulos en el camino de Emaús, un poco desorientados. A veces necesitamos que Jesús venga a nuestro lado y nos diga, ¿os acordáis lo que hizo Jesús comenzando desde Moisés? Y siguiendo por todas las Escrituras, les declaraba, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En realidad tú y yo estamos aquí porque lo que más queremos es escuchar la voz de Dios. Es lo que más necesitamos. Y sabes de sobras que el eje central, que la bisagra de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Y cuando nos metemos en el papel de Cristo Jesús, no sé si te ha pasado a ti, hay como dos grandes características de Jesús, como dos grandes atributos que me maravilla. Me maravilla. Por un lado te encuentras un Dios que hizo todas las cosas, Juan capítulo 1 o Hebreos 1. Por otro lado es llamado Padre Eterno en Isaías, ahora que estamos disfrutando con Isaías. Pero fijaros, tiene forma de Dios. Jesús es Dios, indudablemente. Y es el gran yo soy. Es el gran yo soy. Pero por otro lado nos encontramos que en Juan 14, 28 él decía, el Padre es mayor que yo. Jesús se supeditaba al Padre. En 1 Corintios 15, que es un texto de victoria, un texto de solución a tantas historias que nos pasan, es curioso porque dice que cuando todas las cosas sean sujetas, él mismo se sujetará. ¡Qué impresionante! Jesús es como que por un lado es Dios y por otro lado es hombre, y lo hace de una forma impresionante y de alguna forma nos marca un modelo que es increíble. Hay uno de los, si yo te digo 3:16, ¿qué texto bíblico te viene a la mente? Uno de los textos que no sabemos de memoria, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Hay una dimensión global, hay una dimensión de decisión personal para que tú y yo, que en Él cree, no tenemos que perdernos, sino que tengamos vida eterna. Pero es como que la decisión es personal. Jesús se dio en el Hijo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que esto a veces es difícil de entender? Esto del Hijo es difícil de entender, porque si lo llevamos puramente al plano ontológico significa como que esencial, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Me encanta, Ana Luz, la historia que has contado. Estamos hechos de barro. Esto es lo ontológico. Ontológicamente estamos hechos de esto. Barro más... Y ahí estamos. Si lo llevamos a un plano ontológico, claro, pero Dios Padre, Dios Hijo, entonces fue creado. ¿Quién es la mamá? Me hago un lío. Espérate. Vamos a intentar explicar Juan 3:16 de una forma más relacional, porque creo que la Biblia es como una obra de arte que te recuerda que tienes una identidad clara y definida, y por eso te propongo que hagamos este recorrido, ¿vale? Disculpad que se ha traspasado un poquito la diapositiva. Vamos a hacer un viaje. Te invito esta mañana. La pantalla solo es para reforzar. Te hago la siguiente propuesta. Vamos a estudiar nuestro libro de familia. Porque si quieres entender hacia dónde vamos, tenemos que entender un poquito nuestros orígenes. Hablaremos un poquito de Adán. Hablaremos un poquito del hackeo que se produjo. Hablaremos un poquito de Abraham, Isaac, Jacob, de David, de Salomón, y después aterrizamos en el Nuevo Testamento. Otro día hacemos una segunda parte porque es que toda la Biblia habla de lo mismo. Empezamos con Adán. ¿Qué podemos decir? Adán fue el primero de su clase. ¿Te has parado a pensar? Adán y Eva, y me encanta lo que habéis hecho en la historia infantil, todo el equipazo que está ahí trabajando, Adán y Eva son creados. Tú y yo somos procreados.
Por eso entendemos que Adán es el primero de la clase, porque Adán inaugura al ser humano, por decirlo de una manera. Inaugura el ser humano. Génesis 5.3 dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Pero Dios tuvo un hijo y una hija a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Pues aquí podríamos hablar de libertad, podríamos hablar de capacidad de amar, podríamos hablar de capacidad de componer, porque la creatividad es Dios por definición. Podríamos hablar de un montón de historias. Podríamos hablar de llamados a transmitir la imagen de Dios, de generación en generación. ¿Tú te imaginas si Adán y Eva no hubieran fallado? Crece, multiplícate hasta el infinito y más allá. Aquello hubiera sido una progresión geométrica alucinante. Esta es la historia de Adán y Eva. Sabes de sobras que automáticamente se produce un fallo en el sistema. Empieza Satanás a dudar de que si Dios es arbitrario o represor o no confiable o egoísta. Tú y yo podemos pasar nuestras crisis, ¿eh? Tú y yo podemos pasar, Señor, pero es que no me escuchas. Señor, pero es que no sé qué me está pasando. Tú y yo pasamos esas crisis. La esencia del conflicto, la esencia de esa interrupción es el carácter de Dios. Y en esas estamos tú y yo. La esencia de la interrupción es el carácter de Dios. ¿Qué te han contado de Dios? ¿Qué te han contado de ese Dios? Se perturba. Es como que se produce una interferencia y se perturba la capacidad de transmitir la imagen de Dios de generación en generación. Tú lees los 6 primeros libros de la Biblia y dices, madre mía, ¿por qué no leo más? Porque si no se acaba la historia. Enseguida se produce una distorsión. Un poquito más se borra la imagen de Dios. Esto es lo que nos dice el Génesis. Estos son nuestros orígenes. Y en ese contexto nos encontramos una promesa, nada más llegar. Génesis 3.15, una promesa. ¿Para qué? Para decir, esto no es el final. La promesa, fijaros, la conocéis, desde el núcleo de la situación humana. Es como que Dios viene a tu encuentro y te dice, sé lo que te está pasando. Vamos adelante. Además, es como que Jesús marcó un nuevo punto de partida. Mira, ¿te acuerdas que hay opciones en los sistemas operativos de los ordenadores que tú marcas como un punto de reinicio? Por si acaso falla el sistema, reiniciemos desde aquí. Pues de alguna forma, en Cristo Jesús se marca ese nuevo punto de partida. Un nuevo Hijo de Dios para reemplazar al Hijo de Dios. Estamos estudiando Isaías y se nos pone los pelos de punta, porque en realidad el plan de salvación es esperar un hijo. ¿Qué dices? Sí. El plan de salvación es esperar un hijo. Sin más, un hijo nos es nacido, dice Isaías 9:6. Y lo dice tirando cohetes artificiales. Un hijo nos es nacido. En realidad Cristo es como la nueva cabeza de la raza humana que restablecería la imagen de Dios en la humanidad. ¿Se entiende la idea? Es como explicar el Evangelio, pero partiendo del concepto del hilo conductor de la Biblia, de la banda sonora que se repite una y otra vez. Una nueva cabeza de la raza humana en Adán, en Cristo. Y ahí de repente volvemos a empezar. Un segundo o postrer Adán, como dice Pablo en Corintios, un nuevo Hijo de Dios que triunfe allá donde el primer Adán falló. La promesa es curioso porque la promesa esta de pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón. Esto tiene que ver con posibilidades, pero qué curioso, ¿verdad? Porque te está anticipando, por un lado es promesa, pero por otro lado es amenaza para Satanás. Por un lado es descendencia, porque finalmente la serpiente será aplastada, pero la promesa es, oye, que la serpiente sea aplastada, no que tú te rindas a ella. En realidad la historia de la Biblia es esa historia, pero alargada en el tiempo. Y tú y yo estamos en ese marco, estamos en ese conflicto. Tú y yo estamos aquí porque queremos decidir. Es como que Jesús abrió una puerta nueva para que podamos seguir decidiendo. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta promesa era como una promesa de decir, Adán podría haber muerto ese mismo día. Sin embargo, habían vestiduras, había proyecto. Hay proyecto para ti también. Hay proyecto para ti y para mí. Y aquí nos encontramos Abraham, Isaac y Jacob, que los tres esperaban hijos,
Qué curioso. Abraham y Sara tuvieron un hijo primogénito del pacto que llaman Isaac. Isaac y Rebeca tienen un hijo primogénito del pacto que llaman Jacob. Y Dios le cambia el nombre y le llama Israel. De Jacob salen 12 hijos que en realidad es como que el hijo pasa a ser como una corporación, pasa a ser como una familia. Esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es como el hijo en plan tribu. Y me ha encantado el vídeo de la tribu, ¿eh? Es como el hijo en plan tribu, una nación, el mismo proyecto de Dios. Y me encanta porque cogen el nombre del Padre. El nombre del Padre es Israel. El nombre del Padre es Israel. Piénsalo de esta manera. Llegamos a Egipto. ¡Bum! Moisés, ves al faraón y dile lo siguiente. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Dirás al faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlo ir, y aquí es donde entramos en las plagas de Egipto, que no dejan de ser luchas contra los dioses de Egipto, incluido el primogénito de Egipto. Aquí es donde entramos en una dimensión que en aquel momento fue física, pero tiene una trascendencia espiritual. Fijaros que es como que el concepto este de primogénito se repite muchas veces en la Biblia, y la palabra primogénito puede significar el primer nacido o la primera cría, pero también tiene un significado de preeminencia de carácter o de posición. Colosenses 1:18 dice para que en todo tenga la preeminencia, y hace referencia a Jesús. La preeminencia de carácter o de posición no significa que sea el primero. Fíjate, Dios tiene un hijo. Se produce un cortocircuito. Dios tiene una promesa. Dios tiene un pacto. Dios prometió descendencia. Abraham, Isaac, Jacob, un pueblo. Es como un proyecto que va creciendo. ¿Para qué? Para que en la descendencia vamos a encontrar la promesa. Y me impresiona mucho pensar en un Dios que, perdonad que no se vea bien, en Jeremías 31:9 dice, yo soy el padre de Israel. Y está hablando justamente de Israel, dice, es mi primogénito. Me encanta pensar en un Dios que nos considera su padre, y, o sea, que se considera padre de nosotros. Y ¿sabes una cosa? El problema es que este mundo es muy imperfecto. Y muchas veces nuestros padres terrenales pueden ser imperfectos y se producen accidentes emocionales y se producen situaciones que después hace que no entendamos las cosas. Y a lo mejor si yo te vengo esta mañana a decir que Dios se considera un padre para nosotros, ya has tenido una mala experiencia, me vas a decir, ¿podrías poner otro ejemplo? A veces nos puede pasar eso, pero me encanta pensar en un Dios que nos sigue atrayendo y nos sigue diciendo, es que quiero ser un padre para vosotros. Es que Adán y Eva, cuando abrieron los ojos, lo primero que vieron fue a su padre, a su creador. Es que la promesa era la promesa de un hijo, pero de un Dios que decía, es que Israel es mi hijo, por eso quiero darle libertad. Esa es justamente la cuestión. La siguiente, si se están amables. Esa es justamente la situación, ¿vale? Llegamos a David. David no era el primogénito, era el último de la fila. Y sin embargo, qué curioso, porque David es prototipo del Mesías. Y cuando tú lees ciertos salmos, te das cuenta, a ver, ¿estamos hablando de David? ¿O estamos hablando de Jesús? ¿O estamos hablando de las dos cosas? ¿Te ha pasado cuando estudias Isaías? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el siervo? ¿Hacia dónde va esto? ¿Me entendéis? Va mucho, mucho más allá. Va mucho más allá, ¿me entendéis? ¿Os dais cuenta de que toda la escritura, toda la historia es la historia del Hijo? Es la historia de Cristo. Va mucho más allá. El Salmo 2, qué curioso, porque cuando uno llega justamente al Salmo 2, versículo 7, justamente Hechos 13:33 confirma que está hablando de que el Hijo hacía referencia a Cristo. Es como que David era un tipo de Cristo que iba mucho más allá, mucho más allá. No es casualidad que Dios llame a David su hijo, pero fíjate, si saltas a Salomón, pasa de nuevo lo mismo. Es como que Dios intenta salvar a la humanidad y lo hace desde nuestro reino genético.
Lo hace desde nuestro reino genético, lo hace a través de un hijo de Dios, un humano que revierte los efectos de la caída de Adán. Fíjate cómo Dios habla de Salomón. ¿Sabes por qué Salomón sigue con el proyecto? Porque Salomón no tenía las manos manchadas de sangre. Es como que las características de Jesús a través de los tipos, es como que se van sumando. Fíjate, mira, te nacerá un hijo, será un hombre de paz. Se llamará Salomón, edificará una casa y mira qué interesante, será para mí un hijo y yo seré para él un padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Fíjate, es como que Dios tiene un sueño, Dios tiene una promesa y la sigue. Y el que la sigue la consigue. Y se la prometió a Adán y Eva, y Abraham, y Isaac, y Jacob, y David. Y cuando tú leas esto de que serás para mí un hijo, quiero que entiendas que ahí detrás está el proyecto de salvación. El proyecto de salvación es esperando un hijo. Adelante con la presentación. Sé que la estáis ahí reparando como podáis, pero adelante, adelante. Seguimos un poquito más, fijaros. Pasamos a Mateo. Nada más abrir el Evangelio de Mateo, qué curioso que el primer capítulo y el primer versículo diga, hey, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Hijo de David. ¿Quién era David? Hijo de Abraham. ¿Por qué habla de David y de Abraham? Porque son hijos del pacto. Porque en Abraham y en David es como que la promesa se va siguiendo. En Abraham y en David tenemos la promesa y se va repitiendo esa promesa, va más allá. ¿Me entendéis? Abraham es como el padre el amigo de Dios. David significa amado. Nada más abrir Mateo dice, quiero que entiendas que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados. Tienen la misma banda sonora. No es casualidad que Jesús nació en Belén, que era la ciudad de David. No es casualidad tampoco que... ¿Cuáles eran las tentaciones de Jesús? ¿Qué tentaciones se vio expuesto Jesús? Oye, suponiendo que tú seas hijo de Dios... Suponiendo que tú seas hijo de Dios, esa era la tentación. Fijaros qué interesante, porque Satanás sabía de sobras que él era el hijo, justamente la promesa, él era el hijo, y sabía perfectamente que eso se podía producir. En realidad, después de las tentaciones, después de pasar por el desierto personal, Jesús sale a predicar el mensaje que tenía que haber predicado Israel. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entendéis? ¿Entendéis que la historia tiene una armonía? ¿Entendéis que la historia tiene el mismo? Jesús es el hijo de la promesa, es el hijo del pacto, es el hijo primogénito, es el unigénito, es el ungido, es el hijo de paz. Vino a vivir plenamente ese propósito que Dios tenía para la humanidad desde siempre. Por eso entendemos que en Jesús tenemos esperanza. En Adán se produjo un cortocircuito. En Cristo se produce una alternativa, se produce una solución definitiva. Si tú pasas a Lucas, y aquí me quedo, no penséis que vamos más allá, si tú vas a Lucas, te das cuenta que es la misma historia. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que le dijo a María, fíjate, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David su padre. Es como que Dios tiene un pacto. Es en Cristo Jesús. Lo hace a través de la humanidad y lo hace esperando un hijo. Y ahí nos encontramos. Por eso tiene sentido toda la palabra de Dios. Cuando tú empieces a leer Romanos o empieces a leer Hebreos, te darás cuenta de que todo encaja a la perfección. Incluso Jesús soluciona y vence aquello que en Israel no fue posible. Allá donde David no llegó, Cristo llegó. Allá donde Abraham se quedó a medias, Cristo siguió. Y fíjate comparativas, ¿vale? Fíjate, Cristo pasó por el mismo terreno de pruebas que atravesó Israel, pero se mantuvo fiel allá donde Israel no fue fiel. Jesús pasó por el desierto, pero Jesús venció. En cambio, Israel fueron cayendo en muchas tentaciones. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños y fue enviado a Egipto precisamente para salvar a su familia. Si no llega a ver Egipto, pues igual el pueblo de Israel ahí se queda, si no llegan a huir a Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, Dios llama a la nación mi hijo, como hemos visto. Pero es curioso porque
Jesús también tuvo que ir a Egipto huyendo. Y cuando Jesús sale de Egipto, también dice la palabra, como está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Os dais cuenta de que el paralelo es muy claro? Israel dice 1 Corintios que fue bautizado al cruzar el Mar Rojo. De la misma manera Jesús fue bautizado, tuvo la complacencia de Dios, este es mi hijo amado, y de alguna forma sale a predicar. Era lo que tenía que haber hecho Israel. Israel era un pueblo para transmitir ese pacto de amor de un Dios, esa fidelidad a una ley, esa obediencia a una ley que es garantía de estabilidad. Esa es la cuestión, reconducir la historia de Israel para agradar a Dios con la fidelidad del pacto. Israel pasó 40 años en el desierto, Jesús pasó 40 días. Josué entró al Israel en la tierra prometida. Jesús, de alguna forma, tomó al Israel espiritual para marcarle hacia la tierra prometida. Moisés en el Sinaí sube, recibe la ley de Dios y la entrega al Israel. Jesús en Galilea, en una montaña cerca del mar de Galilea, también sube a un monte y a través del sermón de la montaña y a través de las bienaventuranzas le da un potencial enorme a la ley de Dios, le da la profundidad y también se la entrega al Israel espiritual que estaban allí en la colina. ¿Os dais cuenta de que todo encaja? ¿Os dais cuenta de que esto tiene música? 12 tribus en Israel versus 12 apóstoles. Y si te vas a las características de la Jerusalén celestial, están todos. Porque están los apóstoles, las 12 tribus, están todos. Están todos. Efesios 9 nos dice que ya no somos extranjeros, que el Evangelio es para los 4 puntos cardinales, y que somos miembros de la familia, que somos edificados, que somos tribu, gracias a que Dios ha estado ahí, ¿vale? Éxodo 19 decía, es que sois un reino de sacerdotes, sois gente santa. Pero qué curioso, porque Primera de Pedro dice exactamente lo mismo. Lo uno lo decía para el Israel físico, lo otro lo dice para el Israel espiritual. Pero la armonía bíblica sigue siendo la misma. Y aquí nos encontramos Apocalipsis 7. Y sabes una cosa, mira, quédate con esta idea en esta mañana. ¿Por qué estamos hablando de estas comparativas bíblicas? Una de las cosas que más me maravilla de la Biblia es conocer el carácter de Dios. Saber que Dios es fiel. Saber que Dios es fiel. Saber que Dios es fiel al pacto de amor que establece con nosotros. ¿Cómo serían nuestras relaciones humanas si fuéramos más capaces de darle más valor y más fuerza al pacto? ¿Cómo serían? Es que me he cansado de ti. Es que me tienes harto. Es que, pues ya está, se acabó. ¿Cómo sería? Qué curioso, porque hay una de las ideas más claras que nos transmite toda la palabra de Dios, y es el concepto del pacto. Me encanta Isaías 54 cuando dice, mira, todo puede temblar, los montes, los collados, los poderes de este mundo, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Yahvé. Es que yo quiero que salgas de aquí con la garantía, con la esperanza de saber que confiar en Dios es estable, que tiene la garantía de vida eterna, que en el Hijo, tú y yo somos hijos. En Cristo, en el Hijo unigénito de Dios, tú y yo somos insertados en la familia celestial. En el Hijo tú y yo tenemos esperanzas. Isaías 55, qué bonito, haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es como si Dios estuviera diciendo, es que me acuerdo de David. Pues es lo que quiero hacer con vosotros. ¿Entendéis que en Abraham, en Jacob, todo era por vosotros? ¿Entendéis que me quiero vincular por vosotros? ¿Entendéis que lo que falló en Adán, en Cristo, fue restaurado para que tú entiendas que las relaciones pueden ser restauradas? ¿Entendéis que lo que se perdió en Génesis 3 se puede restaurar? Y ahora viene cuando te pregunto, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Porque a veces pasamos historias muy raras en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones humanas.
A veces nos enfadamos y mucho más con la pandemia que al final nos enrarece a todos. En nuestras relaciones con el medio ambiente, ¿qué más me da? Que se nos mueran las especies que fueron creadas en el día 5 y en el día 6. Incluso en nuestras relaciones conmigo mismo, es que no sé si quererme, si no, si sí, es que no sé cómo me veo, me hago un lío. En realidad el pacto de Dios es como una restauración en todas direcciones. Dios vive para nosotros, Dios vive por nosotros, Dios vive en nosotros y Dios vive como nosotros. Es que lo es todo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Estoy disfrutando muchísimo con Isaías. Yo lo que quiero que entiendas es que toda la banda sonora de la palabra de Dios tiene el mismo mensaje. Y es que Dios tiene la solución definitiva al problema de este mundo. Tiene la solución a nuestros problemas de desorientación. ¿Os acordáis de este texto tan bonito? Reconoce que el Señor es Dios fiel, es verdadero, que guarda su pacto de generación en generación, que es fiel, etc. Yo no sé si te ha pasado, mirad, os comparto un regalo que la bella Noemí y el Super Pablo me hicieron hace unos pocos días, ¿no? Es un pequeñito, no sé si se ve bien, pero es como un pequeñito árbol genealógico, ¿vale? Se ve un poquito mal porque está en blanco, pero es como intentar poner un árbol y poner pues un poquito pues la familia, ¿vale? No sé si alguna vez habéis hecho esta compilación, ¿no? En realidad, tú y yo, en momentos de nuestra vida, hacemos lo mismo. Y necesitamos saber nuestros orígenes. Necesitamos saber de dónde venimos. Necesitamos entender de dónde salgo. ¿De dónde salgo? ¿De dónde salgo? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde va todo esto? Necesitamos entenderlo, ¿vale? Es curioso porque la propuesta bíblica es como decirte, en realidad Dios hace lo mismo. Y si tú ves las genealogías de Mateo y de Lucas, es como que Dios intenta conectar la divinidad con la humanidad, hasta que llegas al punto de Adán, hijo de Dios. ¿Pero qué dices? Es muy profundo. Dios lo que intenta es completar el ciclo relacional que se había roto en el marco de la fidelidad del pacto entre él y la raza humana. Es como que Dios viene a tu vida y te dice, quiero comprometerme contigo, lo hice. ¿Quieres formar parte de este proyecto? ¿Quieres formar parte de este proyecto? Yo sé que en Adán hubo un accidente, pero es que en Cristo tienes la puerta abierta y hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. Jesús es el Hijo de Dios a través del cual el proyecto es creado, es procreado, es actualizado, es transmitido, es logrado, es difundido, es producido, es reproducido. Si tú y yo somos iglesias, porque Cristo es Cristo. Y porque en Él tenemos no solamente la garantía, sino justamente la victoria. Jesús viene a hacer realidad las intenciones del pacto. Jesús se compromete contigo. Es como reconstruir tu historia, pero esta vez de forma fiel. Es reconstruir tu historia, pero de forma fiel. En Él, todo lo que estaba previsto se cumple. ¿Quieres que se cumpla en tu vida? ¿Quieres que se cumpla en tu experiencia personal? ¿Te das cuenta de que la Biblia, que es un árbol genealógico, tú estás llamado a completarla? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde ubicarte? De ahí el texto que leía Iván, y ya acabamos, ¿eh? Todas las promesas de Dios son en Él, sí, en Él son amén, y son por medio de nosotros. Fíjate que hasta la iglesia es como una evidencia, el creyente, el Israel espiritual es una evidencia de que Dios es Dios y de que funciona. Yo quiero ser hijo del pacto. Yo quiero formar parte de esa salvación garantizada, provista, cuyo autor y consumador es Cristo Jesús. Y fíjate, por medio de nosotros somos como una evidencia de que el Evangelio funciona. No quiero que Isaías 53 sea un bello capítulo. Yo quiero en ese texto encontrarme con el carácter de Dios y comprometerme con Él como Él se ha comprometido conmigo. ¿Me entendéis? Dejarme salvar por Él, Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto es una boda. Esto es una boda. Las tres personas de la divinidad están ahí. Y te está diciendo claramente, fíjate,
Cuando tú tienes la evidencia de que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, eso es como un anticipo de lo que está garantizado. Es que Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Quiere hacerlo. Él empezó la obra, Él la va a seguir. Y perdóname que te lo diga, no te lo quería decir, pero sabes una cosa, eres adoptado. No te lo quería decir, perdóname. En realidad somos adoptados. Somos adoptados en la familia celestial. Somos adoptados. En realidad en Cristo se produce esa como readopción. Se produce esa adopción. Es como volver a empezar. Es como que en Cristo se abren puertas para la esperanza. Y así fue en toda la historia bíblica. Pero ¿sabes lo que más me importa en esta mañana, queridos? Que eso también sea en tu historia personal. Que eso también sea en tu historia personal. Quiero que entiendas que la historia de la Biblia es la historia de la familia humana. Quiero que entiendas que Jesús se insertó y se convirtió en nuestro hermano mayor. Quiero que entiendas que en Él, por Él y para Él, todo es posible. Quiero que entiendas que si tu vida está pasando por situaciones difíciles, súmate al pacto de Dios. Quiero que entiendas si te está fallando la fe o si no le encuentras una conexión entre unas cosas y otras, deja que Dios sea Dios. Él empezó, Él seguirá. Yo quiero leer la Biblia en términos de promesa. ¿Sabes por qué? Porque somos participantes de ese llamado celestial. La Biblia es un libro que te dice claramente que hay que reciclar. La Biblia tiene poder para cambiarte. Lo que yo más deseo es que ese poder sea real en tu vida. Seguiremos informando en relación a este tema. Me gustaría que cuando leas la Biblia no dejes de hacerlo en términos de relación humana. No dejes de hacerlo en términos de un Dios que se interesa por ti, que se preocupa por ti, que te quiere insertar en su familia y que en Cristo Jesús es como que se abrió toda la puerta para que eso pueda ser una realidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tu fe en ese Dios personal e intransferible pueda crecer cada día. Que eso sea una realidad. Amén. Ahora invitamos los diáconos para que pasen a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recordando el ejemplo de la viuda que tenemos en Lucas 21, sabiendo que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestro Dios. De lo recibido de la mano de Dios, nosotros damos. Un corazón agradecido suele manifestarse con un espíritu generoso. A continuación, cantaremos el himno 102.
Querido Padre y querido Dios, admiramos profundamente tu plan de salvación, las posibilidades que abres en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Queremos formar parte de ti, Señor, parte de tus redimidos, parte de tu pacto y de tu reino. Guíanos, Señor, guíanos. Sabes que cada uno podemos atravesar circunstancias personales difíciles, crisis muy diversas, pero gracias por recordarnos, Señor, que todo está bajo tu control y que pronto, muy pronto podremos verte. Eso nos hace la ilusión de poder seguir adelante, Señor. Ayúdanos a seguir el modelo de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, solamente un minuto os pedimos de vuestro tiempo si queréis tomar asiento, solamente para proceder a un pequeñito aspecto en el marco de la Secretaría de la Iglesia de Urgell. Sabéis que forma parte de nuestros procedimientos habituales. La semana pasada procedimos a la primera lectura de nuestros queridísimos Toni Castro, Encarna Mora y Carmina Mora, que aunque lleváis mucho tiempo entre nosotros, os queremos mucho, pero forma parte del procedimiento. Creo que ya habíamos realizado una lectura previa, pero debido a que no habíamos recibido la carta de recomendación, ahora oficialmente debemos hacerlo. Así que la propuesta es que nuestros queridos Encarna, Carmina y Toni formen parte de la membresía de la Iglesia de Urgell. ¿Hay apoyo para esta propuesta? ¿Cuántos estáis a favor? ¿Cuántos estáis en contra? ¿Alguna objeción? Pues bienvenidos a casa. Este es vuestro hogar, ¿eh? Muchas gracias. Que Dios os bendiga muchísimo. Hasta pronto.
Thank you.